Configuramos. Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan esta tarde lluviosa. Comenzamos el día de hoy. Vamos a tener el conversatorio Afrodescendencia, Historias, Retos y Desafíos. Tenemos a dos invitados de lujo, pero antes, para presentar un poco el esfuerzo, este es un esfuerzo en conjunto que estamos realizando entre el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, también de la Universidad de Costa Rica, abordando una serie de temáticas en sentido global relacionado tanto a la afrodescendencia como a otros grupos históricamente, vamos a decir, históricamente marginalizados o silenciados dentro del marco de los Estados-nación latinoamericanos y también en otros contextos. Hoy, en particular, esta mesa va a estar compuesta por el licenciado Donald Allen y la doctora Carmen Hutchinson Miller, que voy a presentar más adelante. Pero para iniciar, quisiera colocar algunos elementos. La mesa de hoy se enmarca en el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica, marcada por la ley número 9526, el mes contra el silencio, y es un poco lo que hemos querido organizar la mesa de hoy, colocar precisamente el espacio para una reflexión en torno al mes histórico y a la historia particular de la afrodescendencia en Costa Rica. También celebramos el 31 de agosto el Día de la Persona Negra y la cultura afro-costarricense, que recuerda la Declaración de los Derechos de los Negros, realizada en el Madison Square Garden en Nueva York en 1920, promocionada por el garveyismo y Marcus Garvey, y también colocar que esto se enmarca también en el gran decenio internacional de los afrodescendientes, que va del 2015 al 2024, cuyos elementos queremos tocar en esta mesa, que son reconocimiento, justicia y desarrollo. Para eso tenemos a el licenciado Donald Allen Duncan, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional, ha sido asesor de la presidencia del Instituto Nacional de Aprendizaje INA y profesor del Núcleo de Turismo de la misma institución, activista en derechos humanos y derechos étnicos de los afrodescendientes en Costa Rica, representante ante el plenario de la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia en Durban, Sudáfrica, en el 2001, cofundador de la Asociación Proyecto Caribe y de la Organización Negra Centroamericana, promotor de la inclusión de la variable étnica en el Censo Nacional a partir del año 2000, así como de proyectos que hoy son leyes de la República en favor de la afrodescendencia. En la actualidad se dedica a la investigación y a la capacitación. Tiene diversos escritos, dentro de los que destaco en el año 2009 su libro El túnel del más allá acá, una experiencia cercana a la muerte, publicada por la editorial Alma Mater. Y también tenemos el honor de contar con la doctora Carmen Hutchinson Miller, doctora en Historia por la renombrada University of West Indies. También tiene una maestría en Historia de la misma universidad, una maestría en Educación por la Universidad Latina de Costa Rica y un bachiller en Teología por la Universidad Nazarena de las Américas. Profesora e investigadora del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional y también formó parte del renombrado Institute for Gender and Development Studies de la West Indies University. Sus campos de investigación son historia afro-costarricense, migraciones afro-caribeñas en América Central y temáticas relacionadas a género y sexualidad humana. Algunas de las publicaciones para destacar, que son múltiples,
La primera es su libro, The Province and Port of Limón, Metaphor for Afro-Costa Rican Black Identity, de la editorial de la Universidad Nacional, un libro central para comprender tanto la historia afro-costarricense como la historia en conjunto del desarrollo de la nación costarricense, evidencias de racismo en Costa Rica, discursos, imágenes, terminologías y experiencias, recién publicado por la revista digital Fila de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y otro artículo publicado este año, Limón no es solo para ti, y Rice and Beans, elementos que componen la cultura afro-costarricense, por la revista Nuevo Humanismo de la Universidad Nacional. Sin más, le doy la palabra a el licenciado Donald Allen, quien nos contará un poco o hará una reflexión en torno a la temática. Bueno, muchas gracias. Para mí es un verdadero honor estar acá con todos, con usted, doctor, y con su audiencia, para conversar un poco sobre estas luchas y estas esperanzas que los pueblos afrodescendientes hemos venido librando, sobre todo con mucha fuerza en los últimos 20, 25 años de manera distinta, ¿no? Es importante señalar que cuando un pueblo o una persona o un grupo determinado trata de reivindicarse, de autodenominarse, de identificarse con algo o con alguien, siempre hay quienes salen a negar o a disminuir ese derecho que tiene cada cual de ser reconocido como quiera ser reconocido. En eso voy para atrás en cuanto se refiere a la lucha de Marcus Mosiah Garvey, 1920, una lucha sin precedente, con una cantidad de delegados importantísimo en Madison Square Garden en Estados Unidos. Y ahí se declara el Día del Negro. En ese tiempo, pues, hemos venido de varios conceptos, muchos de ellos negativos, pero pues, Negro's Day, ¿verdad? Y eso era todo un avance porque pasaba de nigga a negro. Entonces, ese era el día. Sucede que años después, en el gobierno de don Rodrigo Carazo Odio, por iniciativa de la Regional de Educación de Limón, del Atlántico, se propone declarar este día a nivel nacional. Sin embargo, es importante señalar que este día previamente o todo el tiempo fue celebrado por el pueblo afrodescendiente, el pueblo negro, el pueblo afrocaribeño. Siempre habían diferentes fechas, onomásticos, etcétera, que celebrábamos, a diferencia de las locales, ¿verdad? Y este era uno de ellos. Sin embargo, fue todo una polémica, incluso a nivel interior de la comunidad, quienes a favor y quienes estaban en contra. Esto, pues, no llama a asombro porque en algún momento, por la presión social, muchos han querido integrarse. Entonces, aquello que resalta identidad propia no es bien visto por algunos. Entonces, mejor dejemos eso quedito, me estás echando a perder la cuestión, yo estoy aquí, no quiero ser notado. Entonces, hubo una polémica muy fuerte en ese entonces. Sin embargo, como al paso de los años, pues este evento ha venido tomando cada vez más seriedad, y cuando digo seriedad me refiero a reconocimiento. Entonces, valga decir que
esto se dio por decreto presidencial, ¿verdad? Y que poco a poco fue escalando y fue cambiando el Día del Negro, el Día de la Persona Afrodescendiente, 31 de agosto. Luego se decía que sobre el limón se celebraba cuando había un mandato de celebrarlo, y no solo celebrarlo, sino resaltar los valores de un pueblo en los centros educativos de todo el país. Y bueno, en algún momento yo sentí que era importante aglutinar todos los esfuerzos que se venían realizando por distintas personas y distintas organizaciones, y que para que esto tuviera pues la seriedad del caso y que llamar bastante la atención, que tenía que ser, por ejemplo, en un mes, porque cada organización tenía sus propios eventos y algunos de ellos o muchos de ellos chocaban. Entonces, esa no era la idea. La idea es resaltar las expresiones históricas, culturales de nuestro pueblo en distintos momentos, y que cada uno pueda, o cada persona pueda aprender un poco de cada uno, ya sea el arte pictórico, ya sea la historia, ya sea la danza, la escritura, la literatura, etc. Entonces, viendo esto y habiendo dicho lo anterior, elaboré un proyecto para declarar este mes histórico, mes agosto, mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica. Y no solo, digamos, la parte que se llama cultura, porque por ahí se quería que fuera el asunto. Cuando se habla de cultura no hay ningún problema, nadie se enoja. Entonces, este borrador o proyecto se lo pasé a la diputada Maureen Clark, y ella lo acogió, lo defendió con su equipo, sobre todo con Martha Johnson. Lo peleó bastante porque, como le digo, siempre hay quienes se oponen a que los pueblos se reivindiquen, y ella pues logró en el 2008 sacar este proyecto adelante, y tenemos hoy un mes para intercambiar nuestras experiencias históricas con nuestros conciudadanos. Valga decir que esta lucha y estos logros se han venido dando en todos los países de las Américas, desde México hasta Chile, Argentina, usted nómbrelo, cada país, y estamos en todos los países si se quiere, donde hay afrodescendientes, se celebra un día, o por lo menos un mes, o por lo menos un día, para destacar nuestra existencia y decir, nosotros hemos contribuido a que existan estos países, sobre todo en la parte económica, que es donde más hemos contribuido, sobre todo con nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas. Y esto, lo que me parece a mí, hace es honrar a nuestros ancestros, aquellos que pelearon para que nosotros estemos aquí como personas de bien, y que nosotros, sus descendientes, hayamos entendido que a través del estudio podemos avanzar, porque no tenemos más legado económico para progresar. Eso es un tema que pues más adelante voy a tocar, sobre la parte económica y qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Con mucho gusto más adelante ampliaré. Muchísimas gracias, Donald. Entonces pasamos a la doctora Carmen Hutchinson. Un momentito. Espérense. No hay ningún problema. Pero hay que tocar aquí después de esto. Son los pasitos.
Es parte de la nueva normalidad, tranquilo. Yes. No hay problema. Ok. Vamos a empezar. Yo, pues, como historiadora, pues yo voy del lado histórico, right? So, bueno, ya lo comentó el compañero, lo mencionó el compañero Guillermo y mi colega Donald Allen, que estamos celebrando 100 años de esta magnífica reunión que hubo de personas afros de todo el mundo en el Madison Square Garden. Y durante esa reunión, esa convención, una de las cosas que hicieron era come up with the idea of a flag que representara a todas las personas en ese tiempo, todos llamados the Negroes en ese entonces. También durante ese tiempo se escribió la Declaración de los Derechos de los Negros del mundo, y fue en esa declaración que lo que comenta Donald acerca de la celebración del día que se llamaba primero el Día del Negro y ahora en Costa Rica el Día de la Afrodescendencia. Esta reunión, esta convención, para los que no saben, duró un mes entero. So, el esfuerzo de Donald y todos los que fueron antes es solo los ancestros, ¿verdad? Es la memoria ancestral que les empuja a en ciertos espacios para que se logren los objetivos de esta convención. Y en esta declaración habían 54 artículos, y el artículo 53 es el que dice que se debe celebrar el 31 de agosto en todas las partes del mundo y todas las personas negras del mundo. Pues Costa Rica al menos está dando la cara en este aspecto. No sin lucha, ¿verdad? Pero ahí estamos. Yo voy a enmarcar más o menos mi presentación en el artículo 10, que traducido dice: creemos que todos los hombres, lógicamente en 10 mujeres, tienen el derecho al respeto y que nuestra raza de ninguna manera debería tolerar insultos que pueden ser interpretados como un irrespeto a nuestra raza y nuestro color. Ahora, el objetivo mío es, voy a mostrarles, escogí algunos artículos de periódicos salidos en el siglo XX, como las 3 primeras décadas del siglo XX, donde yo voy a subrayar, ¿verdad? Demostrarles a ustedes el porqué de la desigualdad de los afrocostarricenses en este bello país en donde me tocó nacer. Lo que yo quiero que ustedes observen, voy a leer para darle un poco de dramatismo a la cosa, voy a leerlos, pero lo que yo quiero que ustedes observen es el discurso hegemónico a favor y en contra, la representación estereotipada y el lenguaje o idioma, no sé, no soy from literature, pero vamos. El primero es un artículo, y en ese tiempo escribían un montón, era larguísimo estos artículos. Yo saqué un pedacito. En la República de 1906 dice: el clima mortífero de la costa atlántica, imposible para el hombre blanco, ha hecho que la gran industria bananera sea explotada en su totalidad con la ayuda del bracero negro. Por desgracia, el negro ha ido internándose poco a poco y se ha convertido ya en un verdadero peligro para el futuro de nuestra raza. Y si no se dictan leyes adecuadas para atajar ese avance, concluirá muy pronto por llenar el país de mulatos con los vicios inherentes a este desgraciado cruzamiento. Evitar semejante daño me parece un deber de todo costarricense y de todo gobierno que se preocupe del bienestar de este país. En ese tiempo no había political
correctness, así que mostraban realmente cómo sentían, ¿verdad? En 1910, o sea, la cosa no se pone fácil para mis ancestros. En este periódico que dice la huelga de los negros, bueno, ya empezó a llover por aquí, espero que no lo estén escuchando. Hay una injusticia laboral y brutalidad policial, así que la cuestión de la brutalidad policial no es nada nuevo, especialmente en contra de las personas afro. Está un poquito larguita también, pero déjenme mover esto de aquí. Dice, Mr. Laws, empleado de la United Fruit Company, contrató a los negros que llegaron a este puerto la semana pasada. Más de 600, según se nos informa. Vinieron halagados por las ofertas que la compañía, por medio de su empleado, les hiciera, tales como pagarles 70 centavos oro diarios y darles casa y comida. La desilusión de esta gente fue grande cuando al repartirlos en las diferentes fincas se encontraron en habitaciones casi escuetas, sin ningún abrigo contra las lluvias y banano por único alimento. Y resolvieron regresar al Limón a hacer valer sus derechos y pedir siquiera que se les diese de comer. Ellos no querían dinero. Querían que se cumplieran las promesas de Mr. Laws o que se les reembarcara a su país. Ni una cosa ni otra pudieron conseguir e impelidos por el hambre se dirigieron unos cuantos al comisariato en solicitud de algo de comer. De ahí fueron despachados a patadas por algunos empleados de la compañía, pues ni Mr. Laws ni el superintendente Mr. Whitemore estaba en Limón. Ambos se habían retirado, previendo la catástrofe y dejando encargado a Mr. Dashwood. Hablar con él fue uno de nuestros reporteros, a quien le dijo que la compañía no tenía ningún contrato con los negros. Esto apenas es creíble. 600 trabajadores no abandonan sus hogares sin la seguridad de que se les cumpla lo ofrecido, pero dado el caso de que en realidad no exista contrato alguno, debió zanjarse la dificultad de manera menos arbitraria. No somos defensores de los negros, conocemos sus defectos y bien sabemos hasta de cuánto son capaces, pero ante la realidad de los hechos, no podemos sino dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Como les dije, es larguísimo. Espera, déjenme ver si puedo mover esto de nuevo. Los cuerpos de policía en todos los países del mundo están llamados a conservar el orden en consecuencia. Nada tendríamos que objetar si se hubiera tratado de mantener en la corrección, energía y disciplina necesarios para estos casos. Pero los actos de barbarie, los actos inhumanos, cae bajo la severa sanción de hombres de bien. Así que imagínense cómo maltrataron a estos hombres para que, a pesar de que este reportero todavía tuviera sus prejuicios, tuviera que al menos un poquito de humanidad salió de él para decir, ¿verdad?, la forma en que los estaban tratando. El otro periódico en el 1911, el noticiero, ¿verdad?, blancamiento ideológico y sentimiento antimigrante o xenofóbico. Se puede decir sin temor de errar, bueno, mi español not so good, que las regiones de la costa del Atlántico se están jamaicanizando, pues cualquiera que haya visitado esos lugares habrá tenido ocasión de observar que a partir de la línea ya se hace difícil encontrar una cara que recuerde siquiera a la raza caucásica, mi gente costarricense caucásica o
de repente se vio en el espejo y dijo, cuando menos a la raza latinoamericana, producto de la mezcla de españoles e hijos del mundo primitivo de Colón. Todavía otra vez se volvió a enredar al utilizar la palabra primitivo. Right? Y estamos hablando de Costa Rica, mis hermanos ticos, y los que no son de aquí, para que ustedes vean que Costa Rica no es tan pura vida. Por otra parte, sigue el mismo, al país de ningún modo le conviene esta inmigración de representantes de Jamaica, pues son notorias y públicas las desventajas de la afluencia de esta gente. Desde luego que a cada instante se registran tremendos robos, homicidios y otros crímenes por ellos cometidos. ¿Suena familiar las noticias acerca de la provincia de Limón? Y otros, y además, la raza nunca podrá conservarse pura, oigan, si así continúan las cosas, pues hijas del país suelen contraer matrimonio con jamaicanos, resultando estos que los frutos de ese enlace no son ni chicha ni limonada. I love it. Bueno, eso es en cuanto al discurso en el texto escrito, ¿verdad? Pero como para que no quedara ninguna duda de cómo, ¿verdad? Cómo sienten acerca de las personas afros, pues en los medios masivos de comunicación sabemos que hacen una buena labor manteniendo los estereotipos, right? Así que este es, en el 1923, este es un anuncio de un jabón, ¿verdad? Así que, ¿qué tiene esto que ver? ¿Verdad? Eso, ¿qué es esa horripilancia? Right? Pero ahí está el mensaje de que son negros y son horribles. No sé qué tiene que ver Umbrella Soup con esos dos personajes ahí. Después en 1930, este anuncio está hablando de una liquor license, una licencia de licor en la provincia de Limón. Y esto es, esta imagen no tiene nada que ver con el cuestionamiento, que había un back and forth, pero así representan a Limón, como siempre representan a Limón. Es Limón sinónimo de personas afros, pero vean esa horribilidad, por el amor de Dios. Vean eso que se supone que representa a las personas jamaiquinas y ya personas, porque ya en 1930 ya hay personas afros descendientes del Caribe, right? Nacidas en Costa Rica. Y esa es la representación. Y imagínense el pueblo, los blancos en Costa Rica viendo eso todos los días e internalizando estas imágenes sobre las personas. Así que ustedes pueden entender ¿verdad? Por dónde voy en cuanto a la desigualdad. Y continúa, ¿verdad? Otro anuncio, 1936, hablando de unas píldoras laxantes que tiene eso que ver con esta figura. Y por qué la figura tiene que ser así, por el amor de Dios, right? Pero así es como nos ven, nos representan y así nos tratan igual. Después está el discurso racista por el renombrado y queridísimo, que no se le puede tocar al cloromido picado, que el hombre se puso como loco porque nuestra sangre, hablando de los blancos en Costa Rica, se estaba ennegreciendo, porque yo no sé de dónde encontraron que la sangre era pura, whatever. Pero es larguísimo también, y hay una página 1 y 2 para que vean la referencia también. Pero así que vean, todo este discurso por todo lado, pues no deja duda a la población costarricense de que esta gente realmente es un peligro. No nos sirve para el desarrollo de nuestra bella Costa Rica.
Después está, y me imagino que tal vez de aquí es que sale la idea de que los negros no podían pasar de Turrialba, pero aquí este señor escribe en la tribuna que hay demasiados negros en la meseta central, ¿verdad? 4,000 negros para ser exactos. O sea, estos ejemplos los saqué, no los he investigado, no he follow the lead como para, ¿verdad? Hay que hacer estudios en cuanto a eso. Lo que estoy haciendo es mostrándoles a ustedes nada más lo que se dice, porque en mi bello país, Costa Rica, dicen que no hay racismo, pero quiero mostrarles, les estoy mostrando históricamente en las actitudes hacia las personas afro, ¿verdad? Así que él da su opinión acerca de estas personas que no deberían estar en la meseta central. Así que por eso entienden por qué siempre a Limón se le ve como esa región marginada y la región de los negros, aunque no se dice, pero ese es el sentimiento, right? Y para terminar, para que ustedes vean que la cosa no ha cambiado, la convención de hace 100 años, todavía falta mucho, ¿verdad? Mucho camino que andar. Y el año pasado hice un estudio cualitativo en donde entrevisté, bueno, llenaron unos formularios, personas de varias edades, sobre el racismo, cuándo fue su primera experiencia de racismo. Y esta persona dice que es una señora de más de 60 años, dice que a los 6 años los dueños de la pulpería en que comprábamos nos decían petrolitos. Pero entendemos por qué, ¿verdad? Por toda esa internalización de esas imágenes preciosas que acabamos de ver. Otra dice que, bueno, este es un señor, me dice, me acuerdo que en la escuela, que el maestro, él es de Limón, que el maestro, que por cierto era de Heredia, y él, bueno, usted sabe cómo hablamos nosotros, right? Hispan English. Así que él dice, así que él nos decía que no deberíamos ir a la escuela, que deberíamos estar en el huerto. El huerto le decían alquí, la uvita, que deberíamos estar ahí colgados como monos, right? Y esta última es una abuela, ella tiene 60, o sea que las abuelas son jóvenes ahora. So, ella dice que ella tiene su nieto que es afromestizo y menciona el nombre, dice, tal empezó prekinder en marzo y ya se ven cambios. En mayo llegó acá a la casa diciendo que él no era negro porque no es feo. ¿Quién le dijo eso? Si en casa nunca se habló de eso. Y para terminar esta parte, vean la forma en que tratan a la vicepresidenta de Costa Rica, ¿verdad? Sabemos que todas las personas en los gobiernos, especialmente el que está en turno, a todo el mundo le van a dar, ¿verdad? Pero nunca le atacan la etnicidad. ¿Ve? Todo el mundo está madreando a Carlos Alvarado por lo del COVID y que estamos encerrados, pero nunca nadie le dice que este mestizo HP, nunca le dicen eso, ¿verdad? Pero a ella vean todo lo que dicen, siempre le atacan. Cero a la izquierda para el país, esta negrita que no ha aportado nada, esa está más o menos suavecita. Dicen a la mamá de Cocorí, en 2018 se refirieron a ella como la prima, la sobrina de Cocorí. Ahora ya subió categoría, ahora es la mamá de Cocorí, ¿verdad? El punto negro de esta administración y todo eso, ¿verdad? Termino diciendo y agradeciendo que en cuanto a los retos y desafíos, el artículo 10 de la Convención de los Derechos de las Personas del Mundo está por cumplirse. No sé, la mayoría, anyway. Y para avanzar, porque queremos ser positivos, ¿verdad? Para avanzar, yo creo que sería el reconocimiento de que la Costa Rica en la que vivimos es racista.
A mí no importa todo lo que hablemos, todas las leyes, que por los lobbies y las presiones y todas las convenciones que el país tiene que firmar porque le conviene, si no se reconoce que el país es racista, es poco lo que vamos a lograr, porque siempre esa internalización del racismo se va, it is going to play out en la cotidianidad, right? Cuando se hace ese reconocimiento, se deberá problematizar la ideología de la Costa Rica blanca, right? Porque Costa Rica no es blanca, es mestiza. Y también se eliminarían los constructos racistas que le asignan colores a los grupos humanos. Y no solo que le asignan los colores, sino que las jerarquizan. Así que blanco, Costa Rica blanca, que se va a contaminar con el negro, que es impuro. Y ahí termino. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Carmen. Una exposición interesantísima. Vamos a colocar algunas temáticas como generadoras antes de abrir a preguntas al público. La primera que habíamos colocado era desigualdad social y población afrocostarricense. Creo que la profesora Carmen ya ha tocado los elementos históricos, digamos, que crean las bases de esa desigualdad social. Y ahora yo les pediría que cada uno comentara un poco, no solo los retos institucionales, sino cuáles son los efectos de ese contexto que plantea la profesora Carmen, pero en el plano de la movilidad social, ¿verdad? Si pudiéramos discutir un poco la movilidad social, cómo se ve afectada por esta historia, ¿verdad? Que estructura, digamos, las prácticas más cotidianas en el contexto costarricense. No sé si el licenciado Donald puede comenzar. Claro, con mucho gusto. Felicitaciones a la doctora Hutchinson por su valioso aporte. Yo pienso que eso que ella señala son las raíces del árbol. Como dijo nuestro laureado panafricanista Garvey, un pueblo sin su historia, sin conocer su historia, es como un árbol sin raíz. Entonces, esta historia que cuenta nuestra historiadora debe ser conocida, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que tomar acciones. Entonces, de los pequeños logros o grandes logros, depende de cómo queramos plantearlo, que hemos ido adquiriendo año con año, tiempo con tiempo, reconociendo a nivel de Naciones Unidas que existimos y que somos distintos y que tenemos necesidades. El primer gran logro, creo yo, fue el haber reconocido a nuestro pueblo, y eso es por primera vez en la historia. Nosotros, los descendientes de los africanos que fueron esclavizados, nos pusimos un nombre. Y no fui yo, no fui el vecino, fuimos todos desde la región. Una gran lucha la dio la Organización Negra Centroamericana, ONECA. Me aprecio de ser miembro de esta entidad, desde sus raíces. Se logró y consensuamos un concepto. Por primera vez, nosotros nos pusimos un nombre e incluso ese nombre fue objetado por los descendientes de africanos estadounidenses, llamados a sí mismos afroamericanos. Ese concepto fue y es afrodescendiente. Y ese lo llevamos a Santiago de Chile, lo peleamos y fue ratificado en Durban, Sudáfrica. Lo llevamos en el año 2000.
a la conferencia regional a Santiago de Chile, y en el año 2000 fue ratificado. De ahí para acá, en Costa Rica, hemos ido dando otras luchas. Tenemos necesariamente que hacer valer y que esos logros en la práctica. Por ejemplo, uno de los grandes logros fue, pues, haber modificado el artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica. Respaldando las propuestas de Carmen, yo no voy a calificar, simplemente lanzo la pregunta. ¿Por qué incluir dentro de la Constitución de la República de Costa Rica 2 palabras y una coma tomó 16 años? La modificación del artículo 1 de la Constitución Política, donde se reconoce que Costa Rica es pluriétnico, y multicultural. 16 años para lograr eso. Bueno, yo no califico, pero simplemente digo, esa es nuestra realidad. Pero tenemos que dar más luchas para que nuestros niños desde tierna edad se vean reflejados como tal. Entonces, si nosotros dejamos en el papel este logro que tomó 16 años, yo señalo lo siguiente: esa multiculturalidad, ¿verdad?, debe ser puesta en imágenes, en los aeropuertos, en los edificios públicos, para empezar, para que cuando los turistas lleguen, desde que llegan y pisan suelo costarricense, puedan entender y ver en imágenes que este es un pueblo diverso en términos etno-raciales. Entonces, pareciera que no tiene ningún significado, pero esto hay que hacerlo visible. Otra cosa, las imágenes. ¿Por qué si mis hijos y mis hijas y mis nietos van a la universidad como todos los demás, logran sacar una carrera, por qué no son reflejados sus imágenes en los medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué se les impide tener un trabajo como cualquier otro y que se vean representados y que los chicos aspiren el día de mañana a lograr y a seguir ejemplos de lo que ven ustedes y nosotros? Sabemos que la televisión es muy penetrante. Lo que sale en la televisión es, y lo que no sale no es. Entonces, esas situaciones tienen que ser llevadas a la práctica, día a día. Tiene que haber acciones afirmativas para que nuestro pueblo avance. Porque si no hay acciones afirmativas, vamos a seguir siendo empleados. Y lanzo esta última pregunta. ¿Por qué yo, como afrodescendiente, no puedo abrir un negocio cualquiera y ser próspero y que mi negocio avance como todas las demás personas? ¿Por qué? Y si no creen lo que estoy diciendo, voy a lanzar un reto acá. Yo los invito a hacer una caminata desde la Asamblea Legislativa hasta la estatua de León Cortés, allá en la Sabana. Revisen la avenida central de un lado y de otro.
y me dicen cuántos de esos negocios pertenecen a afrodescendientes. Y si ustedes encuentran más de estos dedos que tengo acá, yo camino desde la Asamblea Legislativa hasta la estatua León Cortés en paños menores. Es un reto que les lanzo. Muchísimas gracias, Donald. Le pasamos la palabra a la profesora Carmen. Casi no oigo. Colegas, a lo mejor ustedes me oyen, pero está lloviendo fuerte, casi no escucho nada. Yo la escucho bien. Sí, pero vieras que casi yo no los escucho ustedes, así far. ¿Podría repetirme la pregunta, porfa? Sí, Carmen, te escuchamos perfecto. Entonces, básicamente estamos discutiendo un poco la cuestión de la desigualdad social que colocaste en tu intervención sobre, bueno, las bases históricas de esa desigualdad social, y si podrías comentar un poco, más allá de los retos, las realidades en torno a la desigualdad social y a la movilidad social de los y las afrocostarricenses en el contexto costarricense en particular. All right. Okay, let me see. ¿Cómo empiezo con esto? Otra vez, desde mi perspectiva como historiadora, y hablando de la cotidianidad, la historia de, digamos, la generación de mi mamá y los que llegaron, mi mamá está en los 70, 75 más o menos, y los que estuvieron antes, para ellos en ese entonces la movilidad social dependía de la preparación económica, educativa, la educación. Para la comunidad afro, ya especialmente me imagino que después de que se nos reconoció como ciudadanos de este país, pues ya empiezan muchos a estudiar para ser reconocidos, ¿verdad? Para reconocerse como personas inteligentes dentro de esta sociedad y también para acceder a esos espacios que no podían acceder por el racismo que era más abierto y más frontal. Así que yo diría que la educación en ese momento se veía como that way, ese camino para esa movilidad social, pero otra vez dentro del marco del racismo, a pesar de eso, pues se llega a cierto nivel y hasta ahí, ¿verdad? No se llega más. Yo me acuerdo que creo que fue Lara Putman, la colega Lara Putman, que había escrito algo con respecto a la educación después de los censos del 2010 y que estaban viendo en cuanto al análisis que ellos veían que las personas afro, los estudiantes estaban bien preparados en relación con el grupo hegemónico, ¿verdad? Como para subrayar la importancia de la educación para la comunidad afro. Todavía se tiene eso en mente para ver si, si la gente se da cuenta de lo inteligente que somos, pero again, the glass ceiling no es solo para las mujeres, sino también para las personas afro. Podría decirle en ese aspecto. No sé, no se me viene nada más en este momento. Otra temática que, bueno, colocando en relación lo levantado por Donald y por Carmen, también me gustaría discutir un poco en relación a, bueno, una de las cuestiones que yo creo que son centrales y que Donald ha trabajado mucho, la cuestión de las encuestas, censos, información estadística. ¿Cuáles son los desafíos que se tienen actualmente como sociedad costarricense para precisamente generar información en términos
censales, estadísticos que superen precisamente esta noción que Carmen colocaba ampliamente como la hegemonía blanca, ¿verdad? Que se invisibiliza o permanentemente intenta silenciar diversos sectores de la población. Entonces, ¿cuáles serían esos desafíos particulares en términos, yo lo planteo estadísticos, pero podríamos colocar otros elementos? No sé si Donald podría comenzar. Mire, Yo creo que Donna. en términos estadísticos, usted lo plantea muy bien. No fue fácil. Antes del 2000, es que la mayoría de la gente desconoce lo que pasó, pero la gran mayoría de las personas hablan del censo del 2010, pero muy pocos saben la gran lucha que dimos algunas personas para que se incluyera en el año 2000. Porque antes del año 2000, el último censo que se había realizado en Costa Rica había sido en 1927. Y el argumento principal para no volver a hacer diferencias es que dijeron que no era necesario hacer un censo porque la población era blanca y no había diferenciación. Entonces, en el año 2000 dimos una gran lucha y logramos la Asociación Proyecto Caribe, el Centro de Mujeres. Recuerdo que Imenchan y otras personas de otros grupos en la Cancillería tuvimos varias reuniones con la licenciada, con la doctora Elaine White, muy colaboradora, y logramos incluir el censo. Y a raíz de ese censo, en el año 2000, en Cartagena, hubo un encuentro donde se le llamó Todos Contamos, los grupos étnicos en los censos. Y fue auspiciado por el Banco Mundial, el BID y el DANE de Colombia. Y ahí, antes de lograr que se nos tomara en cuenta, tuvimos que pelear con el INEC, porque hicieron el cuestionario y nos dejaron por fuera y amenazamos con impugnarlo. Y entonces planteamos dos preguntas y al final logramos solo una. La gran queja de los investigadores internacionales es que cuando vienen a Costa Rica a tratar de saber sobre la población afrocostarricense, no hay datos por ningún lado. Y si no hay datos, ¿cómo se invierte el dinero para poblaciones específicas con necesidades específicas? Bueno, yo siempre he dicho, demos un primer paso y sigamos dando más pasos. Entonces, sabíamos que no estaba completo, pero al menos rompimos el ceiling, el crystal ceiling que habla Carmen, el techo de cristal, lo rompimos. En ese primer censo sucede que la población afrocostarricense tenía números de 3,9 por ahí. 10 años después, por milagro o no sé qué pasó, no, encerrona, o llámele usted, pero los afrodescendientes de pronto explosionamos y pasamos de 3 a 8% y resto. Entonces yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Que no salimos en 10 años y nos reprodujimos como conejos. No, es que la gente, sobre todo en Guanacaste, no se reconocían como afrodescendientes, porque los negros solo eran de Limón y solamente se hablaba de afrocaribeños. Pero hay afrodescendientes en Costa Rica que no son afrocaribeños, pero son afrodescendientes.
Entonces lo que decíamos es, mire, es que hay que reeducar a la población. La gente tiene que sentirse orgullosa de sí mismo. Entonces todos aquellos mal llamados mulatos empezaron a reconocerse como negros, orgullosamente negros, y luego orgullosamente afrodescendiente. Ya no había problema, ya no había pena, más bien era, comillas y comillas, era moda ser negro. Entonces de ahí que los números saltaron de 3 a 8% de la población costarricense. Pero así como los pueblos indígenas, a quien mando un saludo por esta vía, hay que hacer un censo específico para esta población específica, para tener datos más finos. Y también la encuesta de hogares tiene que hilar más fino, porque los afrodescendientes se creen que no somos pobres. ¿Y por qué se tiene la percepción de que no somos pobres? Porque nosotros no nos van a encontrar en asentamientos en precario. Podemos vivir en una casa que se nos está cayendo encima, pero no vamos a vivir en precario. Vamos a tener nuestra casa vieja, limpia, aseada, como usted quiera, pero no vamos. Entonces, si usted va a los precarios a buscar afrodescendientes pobres, no nos van a encontrar ahí. Entonces, hay muchos datos falsos porque parten de una premisa equivocada. Entonces, la pregunta que yo solo hago preguntas, no acuso a nadie. La pregunta que hago, Guillermo y Carmen y los que me escuchan es, ¿por qué si los censos dicen que los afro-costarricenses somos los que mejor hemos aprovechado la educación y que somos muy preparados, sobre todo a las mujeres? ¿Por qué esto no se refleja en los puestos de trabajo? Ni siquiera en Limón. ¿Por qué no se refleja en los puestos de mando? Cuando uno se da cuenta que hay una persona afrodescendiente en un puesto de mando, nos sentimos muy bien, pero hay otros que se sienten muy mal porque no quieren ser guiados por un afrodescendiente. Entonces, hay mucha cosa covert, diría Carmen, cubierto, racismo cubierto y no overt, como sí se da en Estados Unidos, que es racismo abierto, como lo que ha sucedido el día de hoy, que le dispararon a otro afroamericano. Es cubierto. Entonces, si no hay acciones afirmativas, no vamos a escalar. Si no hay acciones afirmativas, no vamos a ser nuestros propios empresarios. ¿Usted qué estudia? Administración. ¿Para qué? Para administrar otros negocios, pero no para administrar mis propios negocios. Entonces vamos a seguir siendo pobres porque no vamos a ser empresarios que podemos darle trabajo a otras personas indistintamente de su color. Porque la carretera de Limón, que algunos lo alaban, yo sigo diciendo que fue la destrucción de nuestro crecimiento económico. Todos los emprendimientos que habían en el Caribe en manos de afro-caribeños, aquel señor que tenía 3 vacas que le vendía la leche al pueblo, aquel señor que una vez al mes o una vez cada 2 semanas mataba un ganado y le vendía al pueblo. Todo eso, aquel señor que le vendía leche a la comunidad, fue desapareciendo. Porque en la zona Caribe empezaron a poner depósitos de productos y no fábricas de productos. Destruyeron la industria en Limón. Toda la industria o la poca industria que había, me enorgullezco de mencionar Garrón y otros que daban trabajo a los limonenses, se destruyeron porque en Limón pusieron centros de acopio y los centros de acopio daban trabajo para 1, 2 o 3 personas, pero no fábricas. Qué ironía que siendo un puerto, ¿verdad? No hayan grandes industrias ahí
donde le salga más barato al industrial bajar su materia prima del barco, llevarlo a 1 kilómetro, 2 kilómetros y transformarlo en bienes con valor agregado, y ahí nomás se vuelve al muelle para exportarlo. Ah, no, es que hay una cadena que requiere que ese producto viaje de Limón por algunas vías que tal vez no son las más apropiadas. Destruyeron los trabajos en la vía férrea, es decir, en los trenes que le daba trabajo a los limonenses, ya no existen. Entonces, yo pregunto, ¿a qué se debe todo eso? ¿Es estructural o es casual? Y todo aquello que pudiera entenderse para que nuestro pueblo creciera y que pusiera a trabajar su inteligencia que ha adquirido a través del sistema educativo y de los hogares, en primer término, lo pudiéramos poner en práctica. Recientemente, yo diría una década, 2 décadas más o menos, es que algunos profesionales limonenses, afrolimonenses y no mestizos limonenses, adquieren estudios acá en San José y algunos están regresando a su provincia natal a desarrollar emprendimientos que generan más allá de un salario. Es decir, ya no hay pena en ser finquero, porque por ahí siempre vamos a necesitar comida. No quiero abusar de la palabra, pero simplemente dejo eso ahí para que sea analizado y que no entremos en trivialidades como que sí hay racismo en Costa Rica porque a mí no me dejaron entrar en una discoteca o en un bar X. Yo no necesito entrar a un bar X. Yo lo que necesito es poder hacer mi propio bar o mi propio negocio, mi propio lugar de venta de abarrotes como existía antes. A mí no me hace falta ir a un bar. Entonces, para mí, el que dice que lo discriminaron porque no lo dejaron entrar a un determinado negocio, bueno, yo siento que usted solo buscó, no tienes por qué ir ahí. Guillermo. Sí, muchísimas gracias, Donald. Muy interesante y creo que voy a reformular la pregunta para Carmen, colocando algunos elementos que levantó Donald. Precisamente, además de los censos y las encuestas, yo creo que hay un campo central en el que tenemos que reflexionar sobre el protagonismo afrodescendiente, que es en la historia, Carmen. ¿Cuáles son los elementos que podemos aportar en el sentido del protagonismo de la construcción de una historia afro-costarricense activa y no simplemente como se ha presentado históricamente como una historia, precisamente como colocamos al inicio, una historia silenciada en el campo de la historia afro-costarricense y también de la construcción de la nación? Bueno, déjeme ver si puedo contestar eso. Yo precisamente estaba conversando, no me acuerdo con quién, porque en el mes de la afrodescendencia hay mucha discusión sobre tantas cosas. Y precisamente con alguien estábamos diciendo, necesitamos escribir una historia del afrocostarricense. Estábamos diciendo eso por nuestras contribuciones, o sea, desde nuestras perspectivas. Porque estábamos, no me acuerdo con quién, pero estábamos diciendo que al igual como en el Caribe, en la scholarship en el Caribe, empieza siempre from la esclavitud, como que da la impresión de que la historia de la persona afro empieza de la esclavitud, como que si no había un antes en África. So, exactly. Y aquí en Costa Rica es desde la construcción del ferrocarril. Yes, es parte de la historia y es importante, pero nosotros estamos aquí, nosotros somos más de casi 200 años, acercándonos a 200 años, y cuál ha sido la contribución de toda esta gente que se ha mantenido, como dice el colega Donald, en la provincia de Limón. Mientras él hablaba, yo me acordaba de
Jack O'Rain, la tienda Jack O'Rain, la cantidad de Beca Shops, bueno, no me acuerdo, pero había mucho comercio en manos de las personas afro. So, esa historia tiene que contarse, esa historia tiene que escribirse para ser los protagonistas dentro de la historia costarricense, ¿verdad? Para no siempre empezar de, ok, venimos, nuestros ancestros vinieron y pasaron por todo eso que yo les acabo de explicar, el racismo, pero, o sea, los afro-costarricenses que hemos contribuido, ¿verdad? Al desarrollo de este país, para visibilizar, para sentirnos orgullosos y para enseñarle a los otros grupos dentro de nuestra sociedad costarricense de que juntos construimos este país. So, no sé si te contesté, pero... Perdón la interrupción, Carmen. Yes. Perdón. No, go ahead, darling. Go ahead. Mire, nosotros éramos los principales productores del cacao en este país. Cuando entra la monilla, digo entra, no, yo lanzo preguntas, no acuso a nadie. Cuando la monilla entra a Costa Rica, era cuando el cacao tenía los mejores precios a nivel mundial. Y la producción del cacao estaba en manos de los afrocaribeños. Ahí habían negocios. Mi papá era uno que compraba cacao mojado y vendía cacao seco intermediario. Yo soy orgullosamente de Cairo Siquirres Limón, Ama Bougie. Y en el campo era donde se producía. Estábamos casi al borde de la autosuficiencia. Comprábamos nada más lo que no producíamos, el intercambio. Además, la solidaridad que no puede estar fuera de esta discusión. La solidaridad era muy importante. Entonces, los bananales, estuvimos en los bananales antes que nadie. Entonces, cuando nos quieren decir que no sabemos de producción de banano y cacao, fuimos los primeros, mis ancestros. Orgullosamente, ahora tienen nombres muy fancy. Producción principal con productos de asocio. Pero sí, justamente eso era lo que hacían estos caribeños, yam, yuca, yampi, todo eso mientras el cacao producía para ir comiendo día a día. Entonces, el mercado de Limón, el mercado de Siquirres, estaba en manos de emprendedores caribeños. A mí me da una pena cuando yo entro al mercado de Siquirres y cuando veo el cajón que hicieron en Limón, ¿verdad? Que se llama mercado, me da mucha tristeza porque pareciera que estamos destinados a trabajar para los otros y no tenemos una historia de emprendedores. Lo que pasa es que nos cortaron las alas y nosotros no teníamos ni tenemos remesas que venían de Jamaica para fortalecernos. Lo que nosotros hoy somos, lo hemos hecho porque ellos creyeron que la movilización social que habla Guillermo se daba a través de la educación y como ahorrantes íbamos avanzando. Lo que pasa es que, y no me da pena decirlo, nuestros profesionales se han venido quedando. Trabajan y se jubilan y hasta ahí llegó su historia. Y necesitamos más protagonismo en nuestras comunidades afrodescendientes. Necesitamos ser un poco más valientes. Hay muchos educadores afro que pudiéramos reiniciar our English School de nuevo, que nos cerraron. Y hoy en día sí hay profesionales que requieren, que llenan los requisitos que dijeron que no llenábamos cuando cerraron nuestras escuelas. Porque nuestras escuelas no solo era English School, sino era la transmisión de los valores que nos mantenían diferenciados. Y como dice el MCCA, tenemos que reconocer nuestras diferencias para poder celebrar nuestras similitudes. Si no nos reconocen como diferentes,
Y si no se cumple del decenio, justicia, ayúdame Guillermo, reconocimiento, siempre se me queda una. Justicia, reconocimiento y desarrollo. Ok, ahí estamos terribles. Estamos en deuda y están en deuda con nosotros para lograr que este pueblo se desarrolle igual que hemos visto que otros pueblos o personas de otros pueblos vienen a Costa Rica, fundan, establecen negocios y son prósperos. Y yo diría, ¿por qué yo no puedo ser próspero en mi propio país? Entonces, hay un problema ahí en el desarrollo. Cuando yo llego al banco y digo, mire, necesito que me presten un poco de plata para desarrollar un negocio, me ponen bajo la lupa y no paso la prueba. No importa qué tipo de negocio, no paso la prueba. Entonces, si no hay dinero en los bancos, como decía aquel famoso grupo, no sé si Carmen se acuerda, Dadisi, no hay dinero para café, hay dinero para banano, pero no hay dinero para cacao, ¿se acuerda? Yes, yes. Entonces, la industria del cacao se fue. Ahora son otros los que lo producen y nuestra gente no quiere saber nada del cacao porque nos arruinaron. Vamos a pasar ahora a una serie de preguntas y comentarios del público. Voy a contar 3 preguntas, pero antes quisiera colocar 2 elementos a rescatar que creo que se han debatido mucho recientemente en relación a lo acontecido en los Estados Unidos, y es precisamente que hay particularidades específicas, lo que ustedes han colocado, a la afrodescendencia costarricense, ¿verdad? Es un elemento que suele olvidarse y se suele homogenizar o generalizar, y es uno de los elementos que hemos discutido. Y en relación a eso, las preguntas que voy a leer, yo creo que también habría que colocar que la cuestión de los retos implica también al conjunto de la sociedad costarricense, porque veo que las preguntas están un poco redactadas como si la responsabilidad del cambio social estuviera en los y las afrocostarricenses, pero en realidad está en todos y cada uno de nosotros como ciudadanos activos. Y paso a leer las preguntas. ¿Cómo consideran que se refleja el racismo institucional en Costa Rica? Creo que ya se discutió bastante. ¿Cómo podemos en Costa Rica cambiar esta representación estereotipada y cuáles serían los principales retos? Y la última hace referencia a lo colocado por la doctora Carmen, la elección de la vicepresidenta. ¿Cuáles son los factores que han elevado las expresiones racistas en los medios y redes sociales de Costa Rica? ¿Y cuáles deberían ser el rol de los gobiernos para contrarrestar la pandemia del racismo en la región? Entonces, básicamente es una pregunta dirigidas a los elementos que ustedes colocaron en relación al racismo. No sé quién, si la doctora Carmen gustaría comenzar. Pongo uno, sí, bueno, lo que agarré. ¿Cómo podemos cambiar las representaciones estereotipadas? Mis queridísimos escuchas, yo creo que la única manera es por medio de un sistema educativo que es que estoy pensando en inglés. ¿Cómo desmantelar el sistema existente? Right? Porque con el sistema existente, aunque se habla tanto de que por medio de la educación se cambian las cosas, si el sistema educativo es el mismo con how do I say this? Su ideología va a informar sus acciones. Y si la ideología que existe en la sociedad costarricense es esa ideología de que es primeramente una sociedad blanca, pues no importa lo que hagamos dentro del sistema educativo, pues esa es la ideología que se va a mantener. So, ¿cómo
la pregunta, bueno, Ardillard dijo, the master's tools will never destroy the master's house. ¿Entiende? Así que por más que nosotros hablamos, si ese sistema todavía está ahí, no vamos a poder cambiar en cuanto a al sistema ideológico, porque habría que cambiar, bueno, ya Donald mencionó en la parte turística que cuando entran los turistas vean esa multiculturalidad de que se habla, ¿verdad? Al menos que está escrita, que no se practique es otra cosa. So, ¿cómo se va a traducir eso en los textos escolares? Nosotros tenemos muchas personas profesionales aquí de todos los grupos. ¿Por qué no? Porque, bueno, no quiero en esta conversación echar responsabilidad, pongámoslos en el aire, las instituciones responsables de la educación. ¿Por qué tantos profesionales? No solo estamos hablando enfocados en las personas afros, pero están los indígenas, están las personas chinas, costarricenses y todos los demás. ¿Por qué no conseguimos, hacemos un think tank o lo que sea para producir nuestros materiales y no tener que estar comprando los materiales de España o yo no sé dónde compran los materiales educativos o de bueno, el inglés de los Estados Unidos, no sé dónde los compran, right? Producir nuestro material con la ideología de que somos una sociedad multiétnica, multicultural. Yo creo que esos serían los pasitos, porque acuérdese que para que una sociedad funcione como quiere funcionar, se empieza educando a los niños, right? Y dentro de nuestro sistema educativo, los niños y niñas que están siendo violentados por la ideología racista son los niños afro, los indígenas y los chinos. So then se sigue reproduciendo y creo que me estoy repitiendo. Eso sería lo que yo diría, ¿cómo? Pero aunque lo estoy diciendo, o sea, no sé, no veo. Es que no veo cómo si no se destruye el sistema que está existente. Porque nosotros especialmente los académicos, hablamos mucho y decimos palabras, pero en la acción, o sea, la realidad, o sea, cómo, yo no lo veo, hermanos y hermanas. No lo veo. Mire, no lo veo. Yo sí lo veo, Karen. Yo sí lo veo. Dime. Sigo insistiendo. Aquí hay una tendencia de victimizar a las víctimas. Y que la historia de los africanos nació con la esclavitud. No. Nuestra historia empezó mucho antes que esclavizaran africanos. Entonces, si la gente se queda muy cómodamente en su cuadro mirando a otros y diciendo, ellos tienen que cambiar, ellos son los que tienen que cambiar de su situación, creo que hay un error ahí. En los últimos meses hemos visto por primera vez que un gran sector de la población de los Estados Unidos, la población blanca, finalmente reconoce que el problema no está en el otro lado, sino el problema está en el grupo mayoritario. El sistema político, económico y social es controlado por la mayoría de este país. Reitero, ¿cómo puedo yo tener un emprendimiento si cuando dice que hay dinero en la banca para el desarrollo, yo como afro-costarricense, antes de ver mi proyecto, me ven el color de la piel? Entonces, si la población mayoritaria no reconoce que hay que introducir cambios en la sociedad costarricense, nada va a cambiar. Si los diputados
no entienden que las acciones afirmativas que funcionan para las mujeres en este país deben de funcionar para aquellos grupos que están quedando rezagados y que son demasiados años de rezago para, de manera normal, de que el mercado regularice las cosas y que nosotros de la noche a la mañana podamos ser prósperos. ¿Por qué nuestros ancestros eran prósperos en sus negocios? Porque nosotros apoyábamos sus emprendimientos, los comprábamos entre nosotros y bueno, éramos exitosos en ese sentido. Todo eso tiene que ir paralelo con la reeducación, y digo reeducación. No podemos seguir enseñando lo mismo. No podemos seguir vertiendo vino nuevo en odres viejos. Se va a podrir, se va a poner malo. Entonces, si no modificamos estas acciones, pero en la práctica, no solo a través del sistema educativo formal, sino también a través del sistema educativo informal, no vamos a lograr cambios. Mire, yo tuve una experiencia muy enriquecedora para mi vida y creo que promoví algunos cambios. Yo fui instructor de turismo en el Instituto Nacional de Aprendizaje y pude plantearle a mis alumnos, algunos de ellos guías de turismo con 30 años de experiencia, conceptos que ellos no conocían y que promovían y que los nuevos los seguían, ¿verdad? Por costumbre y tradición. Entonces, yo pude, a través de turismo cultural en el INA, decirle a los guías, mire, no hay nada malo en llevar turistas a la zona Caribe. Cuando muchos guías le decían, es que al Caribe no hay que ir porque llueve mucho. Y algunos turistas, sobre todo europeos, les decía, mire, precisamente venimos porque queremos ir al bosque tropical. Pero ¿cómo desmitificar esto de que en la zona Caribe y todo lo que tiene que ver con nosotros es negativo? El mismo lenguaje que se utiliza que en algunos términos que ya deben irse desterrando. Dejémoslo ahí para darle oportunidad quizás a los otros. Don Guillermo, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos otras dos preguntas, comentarios, preguntas, pero también hay un elemento tal vez que me gustaría reafirmar, recogiendo las cuestiones que ustedes han levantado, y es que, digamos, la cuestión del estereotipo está sostenida por una cuestión que se llama estructural e institucional, o sea, va más allá del estereotipo y es lo que Carmen ha colocado en la cuestión histórica, ¿verdad? Lo que Donna la ha colocado en la cuestión de la movilidad social. O sea, tenemos una serie de retos que van más allá del estereotipo y que implican la formación de las instituciones de nuestro país. Cuando hablamos de instituciones, hablamos también la ciudadanía, el acceso a derechos, como planteó Donald, el acceso a crédito. O sea, hay que realizar política pública, como planteó muy He froze. acciones afirmativas, lo que implica que las afrodescendientes en nuestros comentarios, preguntas. La primera, Johanna Morris, nos dice, nuestra juventud no conoce su historia. Se debe trabajar en el empoderamiento afrocostarricense. Sabemos de la existencia de varios grupos afrocostarricenses, pero no conocemos sus logros o en qué se está trabajando. ¿Hay alguna institución que haga algún tracking de minority o Black Owned Business? La segunda es de Lorna Salazar Madrid, que nos dice, no entiendo, me pregunto dónde empezó todo
perdón, todo esto. ¿Dónde ese sentimiento de superioridad? ¿Qué persona arrogante se creyó pura, inmezclable, única? ¿Habrá tenido algo que ver la opción de la conquista, lo que nos volvió con el tiempo, perversos por lo que vivimos, y se nos presentó la trágica oportunidad de inventar una posición de poder para discriminar y crear una clase superior, digamos, entre comillas, al mando de las personas esclavizadas? ¿Cuánto duraremos revertiendo este terrible horror? Es una pregunta más general. Entonces, la primera tiene que ver con alguna institución, ¿verdad?, de apoyo a las poblaciones afrodescendientes, y la segunda más general. No sé, Karen, Donald, si gustaría responder. Donald que conteste el primero y yo contesto la segunda. Perfecto, Donald. Ok. Te paso la De palabra. las instituciones. ¿Cómo se llama la joven? Johanna Morris. Johanna Morris. Johanna Morris. Johanna Morris, durante un largo periodo de tiempo estuve al frente de una organización que se llama Asociación Proyecto Caribe. Muchas de las cosas que he comentado en esta tarde se canalizaron por medio de la Asociación Proyecto Caribe. Obviamente tiene más fuerza una organización con un individuo. Entonces, hay una mea culpa ahí de muchas personas. Cuando las organizaciones existen, no participan, no se acercan. Cuando las organizaciones desaparecen, entonces las extrañan y preguntan por ellas. Entonces, yo estoy señalando que justamente el Estado costarricense debe promover que se obtengan los datos estadísticos necesarios para responderle a una pregunta como hace Johanna. Es decir, estos datos los debería de tener no solamente organizaciones afrocostarricenses, sino deberían de ser datos oficiales que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Para poder decir, hay un cambio aquí, la autoridad tiene datos, y como tiene datos, es muy probable que esos datos sean negativos. No van a encontrar las tales empresas o emprendimientos afro. Entonces van a saber por dónde es que hay que invertir dinero y dónde es que hay que invertir acciones para que eso se dé. Ahí creo que respondo esa pregunta de que si hay organizaciones, yo no las conozco. Nuestras organizaciones, cuando se fundan y tratan de trabajar, el primer tema es falta de fondos, falta de financiamiento. Ese es el primer tema. Y el otro tema es, hay reticencia. Muchas entidades no quieren financiar nuestras organizaciones porque somos los primeros en atacarlos, en el buen sentido de la palabra. Yo no lo veo como ataque, pero si yo vengo a decirle, gobierno, nos hace falta esto, es para que usted haga una mejor gestión y no, digamos, para denunciarlo. Perfecto. Le paso la palabra a Carmen, entonces. Y solo para agregar, Donald, que está el UNAE, que está ahí desde más de 100 años, el UNAE de Limón, y yo sé que hay como que un resurgimiento, están trabajando con los jóvenes, así que la compañera puede contactarlos. Esa es una de las primeras organizaciones afros en el siglo XX que no podemos permitir que se mueran. Right? So, compañera, puede averiguarse sobre el UNAE también. Para tratar de contestarle a la otra persona, ¿cuál es su nombre? Porque yo soy mala con los nombres. Ya, el nombre, ya te digo. Lorna Salazar Madrid.
Lorna Salazar. Lo que sucede, usted hace una pregunta muy importante porque esa pregunta nos hace cuestionarnos no. Lo que hace la pregunta es dismantle la idea de la normalización del racismo. O sea, que nace de alguna, o sea, no se nace racista, sino que es una ideología que nace particularmente en el siglo XVI, cuando se empieza la trata esclavista. Right? ¿Por qué? Porque se tenían, acuérdense que comenté rápidamente que su ideología va a informar sus acciones. Así que cuando se empieza con la trata o cuando empezaron, pero necesitaban argumentos para justificar, más bien antes, cuando ya con la conquista. No soy buena con las fechas, les digo. Not very good. Cuando se empieza con la colonización, cuando, por desgracia de los habitantes de esta parte del mundo, los descubren y se empieza ese diálogo entre la iglesia y todos estos racistas, pues necesitaban argumentos para justificar el maltrato primero de los indígenas. Y se empieza toda esa discusión de que si tenían alma, que si eran seres humanos, porque necesitaban algo para aferrarse, como la gente utiliza la Biblia cuando le conviene, ¿verdad? Hay partes de la Biblia que utilizan para justificar sus actos. Así que se daba esa discusión entre los sacerdotes y los grandes líderes de la Iglesia Católica del momento para justificar la conquista. Y luego entran los demás científicos del momento y, por ejemplo, esa jerarquización y esa construcción, esa invención de los colores, pues sale de todo ese desarrollo donde empiezan a, es que no me acuerdo los nombres, donde no sé si alguien está escuchando que es un historiador y me lo puedo poner ahí, empiezan a estratificar el grupo que fue Linneo, creo que fue Linneo, que empieza a los grupos, digamos, de África, de Asia, de Europa y de América, en vez de decir africanos, americanos, europeos, les puso colores y los jerarquizó, right? Bueno, estamos ahí. Que los europeos los puso blancos, ¿Dijiste algo, Donna? Sí, cuando terminas. Ok. So, then, hacen esa jerarquización: blanco, I think, amarillo, rojo y negro. Los africanos negros. Así que de ahí es que sale todo el vocabulario de asignar a los grupos por colores. Right? Sale de ahí. Y de toda esa construcción, pues salen también todos los estereotipos acompañados con esa construcción, porque era necesario para mantener la ideología racista. Así que si sale de un momento histórico para justificar lo que hicieron en América y después lo que se hace. Hay un historiador que se llama Jordan, que él dijo que la terminología negro que se utilizaba, digamos, en el siglo XV, pero no tenía una connotación negativa. Va a tener la connotación negativa durante la trata esclavista, pero en Inglaterra. Y ahí es donde eso va a marcar
todo lo que estamos sufriendo ahora. Así que todo lo que era blanco era puro y era bueno, y todo lo que era es negro es malo. ¿Cómo? O sea, es tan perversa la ideología que hasta el sol de hoy estamos hablando de él, ¿verdad? Así que blanca paloma, vestido blanco, pero negro, negro por venir, negro esto, y nosotros no somos un adjetivo, ¿verdad? Pero se nos trata como el adjetivo. Nosotros, aquí está Donald y estoy yo, y somos de diferentes tonalidades, pero no somos color negro. Pero así es como nos ven por esa construcción que se dio en ese momento histórico para todo lo que ya sabemos. Así que Lorena, de ahí sale, no sale del aire por osmosis, sale de un momento histórico y hasta hoy nos está afectando. Yo quiero agregar algo, si me lo permite, doctor Guillermo. ¿Me escuchan? Sí, agregue. Hay personas, hay estudiosos pues, antes que yo. ¿Cómo se llama la joven? Lorena. 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 Lorena, yo creo que es importante leer algunos textos de algunas personas que han estado en esta lucha antes que yo. Hay un libro de la licenciada Lorraine Powell y el doctor Quince Duncan que habla sobre la teoría y práctica del racismo. Entonces, en este pequeño espacio, podríamos de manera no estructurada entrar en temas que usted necesariamente va a tener que partir de donde surge el asunto para comprender y llegar a nuestras acciones. Bueno, por mi formación, yo soy más de acción que de historia, y eso que he dicho. Pero hay varios libros y hay personas que a través de su profesión, puedo mencionar a Arcinia Richardson, a la doctora Rina Cáceres, que han estudiado estos temas y que lo han documentado a través de ciertos libros y revistas. Y lo que corresponde, creo yo, es lo que yo he empezado a ensayar, a poner en papel mi propia experiencia. Y aprovecho, doctor Guillermo, para meter una cuña, y pues quise poner mi propia experiencia en mi libro, mi primer libro, si es del caso, El túnel del más allá acá, una experiencia cercana a la muerte, para decir, hay que escribir nuestras historias, nosotros tenemos que contarlas, pero lo que es la parte histórica y que está ahí, que la gente no siga creyendo que los negros vinieron a Costa Rica a construir el ferrocarril y luego se quedaron, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por todo lo que yo tuve que pasar cuando era niño de 8 años en las escuelas de San José, que hasta los maestros me discriminaban. Entonces, hay una realidad actual, pero yo los animo para que participen de manera más activa, sobre todo a los jóvenes. Eso era lo que yo me dedicaba en la Asociación Proyecto Caribe y seguiré dedicándome a ello. En la medida que yo pueda colaborar con los jóvenes para que conozcan su propia historia, como demanda la joven, tenemos ejemplos como Pamela Cunningham, como Laura Hall, como Johanna Gibbs, y hay muchas otras jóvenes que pasaron, por decirle, permítame el término, por la Asociación Proyecto Caribe y hoy brillan con luz propia. Un saludo allá en Limón a Laura, que nos está sintonizando y que hoy tengo entendido que es la vicepresidenta del UNAE. Entonces, deberíamos de fortalecer el UNAE, que es una organización histórica, si nos lo permitieran, pero ya con acciones más, no sé, más fuertes, ¿verdad? Sin temor a que nos pongan la X o las 2X en la frente, que a mí me las pusieron y tuve que retirarme, ¿verdad? Por decir cosas que no gusta y que nadie va a financiar, ¿verdad? Entonces,
Cuando uno tiene que llevar el pan a la casa, hay que tener mucho cuidado con las cosas que dice, porque puede que a alguien no le gusta y por bueno, en ese tiempo era un fax, pero hoy con un correo electrónico o un WhatsApp ya usted puede perder su trabajo. ¿Por qué no podemos tomar posiciones respecto a un tema X? ¿Por qué a la vicepresidenta se le va a criticar no por sus acciones, sino por su color? ¿Cuántas personas no han ejercido el cargo? Y como dijo la doctora Hutchinson, no se ve y se dice que no hizo bien su trabajo, sino que se saca primero el color de su piel para empezar toda la crítica, muchas veces infundada. Mire, seamos respetuosos. Creo que esta sociedad requiere un poco de subir de nivel educativo en cuanto a cómo tratar con lo que yo llamo la otredad, ¿verdad? Ahí estamos fallando. Muchísimas gracias. Para ir finalizando, les voy a pedir una conclusión. Puede ser corta. No sé si quiere comentar la doctora Carmen. Ok, bueno, siempre agradecida por el espacio, ¿verdad? Especialmente para visibilizar a los protagonistas afros en la sociedad costarricense, que muchos de nosotros estamos trabajando hace tiempo y nadie sabe de nosotros. Así que gracias por el espacio y espero que algo se haya aprendido, porque generalmente eso es lo que uno espera, que alguito nuevo se aprenda. Y bueno, esperando, ¿verdad? Que en estos espacios, al menos a veces yo soy muy pesimista por tal vez todo lo que uno ha pasado cuando vive suficientes años y no ven, más avances, pero esperar que nuestras tertulias o querellas que hacemos en los espacios, pues hagan mella de alguna forma, porque, insisto, si esa estructura no cambia, es como ponerle curita a un cáncer. So, again, gracias por la oportunidad y humildemente espero haber al menos contribuido con un poquito de conocimiento. Y también por estar con mi colega Donald Allen, que nos conocemos mucho tiempo. Gracias, Carmen. Donald. Bueno, yo sí soy optimista. Yo sí creo y me siento bien, porque no es fácil 500 y resto de años de una situación cambiarlo en pocos años, ¿verdad? Entonces, muchas veces los pequeños pasos, como dijo aquel astronauta, un pequeño paso para el ser humano, pero un gran paso para la humanidad, no se ve, y la gente como que reclama que no ven cambios, pero muchas veces están disfrutando de los cambios que se han promovido, pero no saben de dónde vienen. Y a veces incluso hablan en contra de esos cambios que las hormigas que hemos estado trabajando en silencio hemos promovido. Ojalá yo tuviera en mi equipo un batallón de hormigas, ¿verdad? Que trabajan en silencio y de pronto ves aquel nido. Y ojalá tuviera un batallón de gallinas para que cuando ese nido se construya, cacareen ese huevo, la gallina es la mejor comunicadora que existe. Cacarea un huevo y toda la comunidad se da cuenta. Entonces, yo sí soy optimista y bueno, repito, I'm the new kid on the block. Soy el chico nuevo en esta cosa que se llama redes sociales. Pueden seguirme por Facebook y pueden ver algunos videos en YouTube, Donald Allen D. Y podemos seguir la conversación desde ahí, recibiendo sus inquietudes, tratando de llevarlas a donde haya que llevarlas, ¿verdad?
Entre todos podemos lograr esto y aprovecho el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica, el cual me enorgullezco de haber propuesto. Que entendamos que el problema no es el problema de los afrodescendientes. No, nosotros estamos bien. Nosotros sabemos cuál es nuestra historia y sabemos cuál es nuestra problemática. Termino diciendo esto. Haber sobrevivido, y no solo sobrevivir, sino vivir en una sociedad y en un sistema que no fue construido para nosotros, ya es todo un logro, es todo un éxito, es todo una resistencia. Y termino diciendo, yo promuevo, antes que la esclavitud, promuevo el cimarronaje, porque el cimarronaje es liberación y en eso es lo que estamos tratando de hacer un pueblo mejor para, bueno, mis bisnietos, porque ya mis nietos ya lo están viviendo. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Carmen, a la distancia, lo que nos permite la nueva tecnología y la nueva norma, podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer porque teníamos que pedirle permiso a San X o Y periódico o a Santa X o Y televisora porque no nos publicaban ni media estrofa. Ahora no tenemos que pedirle permiso a nadie. Hagámoslo y congratulémonos en este mes de la afrodescendencia todos los que consideran y creen en nuestra causa. Muchas gracias. Thank you. Y también Muchísimas gracias. Antes de terminar, perdón, Guillermo, decirles también que nosotras, Diana Señor Argulo y yo tenemos un canal de YouTube, precisamente los que dice Donald, ¿verdad? Estamos utilizando la tecnología que se llama Aportes Afro-Costarricenses y Diaspóricos, en donde estamos subiendo distintos tipos de videos para educar a la población en general sobre la población afro-costarricense. Aprovechar el espacio, ¿verdad, Guillermo? Carmen, Yes. Por supuesto, por supuesto. Reeducar. Reeducar, yes, reeducar a la porque hay que desmantelar todo ese que habla yes. o que pregunta la joven. I agree, brother, I agree. Bueno, muchísimas gracias, Donald, invitados de lujo hoy. Tenemos muchísimos mensajes de felicitaciones y agradecimientos a sus intervenciones. Gracias por ayudarnos precisamente a lo que ustedes planteaban, a concretar el derecho a conocer la historia afro-costarricense, que tiene que ser un derecho implicado en el conjunto de todos los grupos que representan esta nación, porque es una historia protagónica, ¿verdad? Que se ha privado durante mucho tiempo, pero que tenemos que colocar siempre en el centro de reflexión, pero a lo largo del año también. Cerrando este espacio, nada más les agradezco a todos y todas los que nos acompañaron. Este espacio fue organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, y estaremos organizando más actividades. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Thank you. Muy amable. Bye.